Clase más de religión. Desde acá te habla Francisco Solo, tu profesor de religión de primero y segundo medio y profesor tutor del segundo medio A. Te doy un abrazo gigante, una semana más que nos encontramos para poder conversar y profundizar en el tema que nos convoca, que son las bienaventuranzas. Te invito entonces a que podamos empezar mirando lo que vamos a trabajar hoy día, ¿te parece? Así que yo voy a compartir esta pantalla para que podamos empezar. Te invito a que, como siempre, busque un espacio cómodo, busque un lugar apropiado para poder conectarnos lo más concentrados posible. ¿Te parece? Nuestra clase 5 de esta fase 3, en esta unidad que ha sido la unidad más larga que hemos tenido durante el año, porque estamos tratando de ir detalle por detalle en las bienaventuranzas, que es el tema que nos convoca. Recuerda las leyes del reino. El objetivo, siempre es importante recordarlo, vamos a ir ejemplificando cada una de las bienaventuranzas, una por una. ¿Y por qué es tan importante ir ejemplificándolas y ir profundizando en ellas? Porque son la clave para poder ir conociendo y acercándonos más a esta experiencia de vivir el reino de Dios, el reino de Jesús, en este mundo, que es la antesala del gran reino de Dios que va a consolidarse con su segunda venida. Ideas de la clase anterior. Solo para recordar, recuerda que estamos profundizando cada una de las bienaventuranzas a propósito de una reflexión, de una catequesis, de una enseñanza que hace el Papa Francisco hace un tiempo, ¿no es cierto? Y desde ahí estamos sacando un poco las ideas para poder explicarlas una por una. Ya hemos visto 4 bienaventuranzas, las de la semana pasada fueron los mansos y humildes de corazón, y también vimos los que tienen hambre y sed de justicia. Lo que nos convoca hoy día entonces son 2 nuevas bienaventuranzas que vamos a trabajar, así que te invito a que tomes tu cuaderno para poder anotar todos los elementos del día de hoy. La primera que vamos a ver es la bienaventuranza que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Esto es súper importante. La palabra misericordia, probablemente si tú te fijas, te va a sonar a algo muy cercano que has escuchado o que te ha tocado, no sé, ver en alguna noticia o en alguna película, que es la miseria. La palabra misericordia, como te voy a explicar ahora, viene, bueno, del latín, y es una palabra compuesta de misere, que es miseria, cor o cordis, que es el corazón, y las últimas 2 letritas que hacen esta expresión ia se refiere a ir hacia o salir de sí mismo. Entonces, miseria, corazón, y ir hacia los demás o ir hacia otro. La misericordia tiene que ver con que, a propósito del dolor o la necesidad de otro, mi corazón sale hacia el otro. Mi corazón se vuelca hacia la necesidad del otro. Entonces, cuando hablamos de los misericordiosos, hablamos de aquellas personas que, viendo la necesidad, viendo el dolor del otro, salen de sí mismos para poder mitigar ese dolor, esa pena o, como dice la palabra, esa miseria. Que cuando hablamos de miseria, ojo, cuando Jesús da algún concepto, no solamente, ojo, no solamente habla de lo literal, como la falta de recursos, que también es importante, sino más bien habla también de lo más profundo, que es esa falta de recursos en el alma, esa falta o esas necesidades que hay que colmar, no solamente físicas, sino también personales o espirituales, necesidad de amor, necesidad de compañía, necesidad de solidaridad. Entonces, cuando hablamos de los misericordiosos, hablamos de aquellas personas que ayudan al otro en términos materiales, sí, pero también hablamos de la ayuda más profunda, que es preocuparse de la persona, de su interior también. No es lo uno separado de lo otro, sino que es el complemento. No es que yo vaya a decir, ah, ya, esta persona está pasando hambre, entonces yo voy a hablar del amor con él. No, tiene hambre. Ayúdalo a mitigar esa hambre. Y además, preocúpate de su interior. ¿Te fijas? Este complemento. Y como dice el Papa, mira, te voy a contar un poco lo que dice el Papa. Dice que esta bienaventuranza es una muy particular, porque dice que es la única que coincide la causa con el fruto. ¿verdad? Es decir, si yo soy misericordioso, alcanzaré misericordia. En ninguna de las otras dice eso, sino que la recompensa es lo mismo que yo entrego.
Y es tan importante por lo siguiente, porque cuando hablamos de los misericordiosos, hablamos de algo súper importante, que es la capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar. Este tema de la reciprocidad del perdón no solo está presente en las bienaventuranzas, dice el Papa, sino que también es recurrente en el Evangelio. En otras partes lo hemos escuchado cuando Jesús dice, por ejemplo, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Siempre cuando hablamos de misericordia, hablamos de que hay una reciprocidad de lo mismo. Si yo no juzgo al otro, Dios tampoco me juzga. Si yo perdono al otro, yo también recibo el perdón. ¿Te fijas? Es siempre recíproco. ¿Y por qué es tan potente esto? Porque cuando hablamos del perdón, en una de las aristas un poco de la misericordia, se llama perdón porque, bueno, la palabra perdón también es una palabra compuesta, don, que es un regalo, que es algo que yo entrego a otro o que yo recibo, y el habla de que es para no meterte tanta enredo en la cabeza, habla del es como cuando yo quiero exaltar algo. Entonces el perdón es el gran regalo, es como el regalo más impresionante que tú puedas entregar. El perdón habla de esta capacidad de dejar mi odio, de dejar mi pena, de dejar mi rabia atrás y regalarte este empezar de nuevo. Entonces, no es fácil, no es simple. Y no te lo cuento yo porque yo sea el maestro en perdonar o el maestro en pedir perdón, sino porque es muy complejo. Si no logramos madurar esta realidad de que la rabia, de que el odio solo engendra rabia y odio, nos aprisiona, nos, eh, nos anula, porque no nos deja amar, no nos deja avanzar, nos deja siempre con la tristeza, con la rabia hacia los demás. Fíjate lo que dice aquí el Papa. Hay una parte súper importante en donde nosotros, los cristianos, declaramos esto del perdón. Y lamentablemente, muchas personas, no sé si te ha tocado escuchar esto, ¿eh? Pero yo he escuchado varias veces a personas que se llaman cristianos y todo, y dicen, no, yo disculpo, pero Dios perdona. Yo no soy quien para perdonar. No sé si te ha tocado escucharlo alguna vez. A mí sí, muchas veces. No, yo no soy quien para perdonar. Dios perdona, yo solamente disculpo. Entonces, cuando hablamos de disculpar y perdonar, una disculpa es cuando yo, por ejemplo, no sé, me estoy tomando un café y por accidente a lo mejor paso a rociar un poco de café en la ropa del otro. Y yo le digo, ay, disculpa, fue algo involuntario, provoqué una incomodidad, un malestar, pero fue involuntario, fue accidental. Y uno dice, ah, disculpa, ¿no es cierto? Pero cuando yo ocupo el concepto disculpa para algo grave, para algo complejo, complicado, que provocó daño y fue intencional, yo no puedo pedir disculpas o solo disculpar, porque el disculpa va de la mano con que en realidad, mira, no me involucro mucho, ¿eh? Voy a dejarlo ahí, como no es borrón y cuenta nueva. Cuando la gente dice yo disculpo y no perdono, es como decir, ya, como diría los jóvenes, ya bacán, pero queda aquí. ¿Ah? Sigue tu vida, pero queda aquí. Mientras que el perdón significa que yo borro, saco, pongo la rabia, pongo la pena a un lado y dejo salir el amor. ¿Sabes qué? Te perdono. ¿Qué significa te perdono? Significa borrón y cuenta nueva. Partamos de cero. Empecemos de nuevo. El perdón, este gran don que es yo te dono, te entrego mi amor, te entrego la posibilidad de empezar de nuevo. Dios no disculpa, Dios perdona. Y nos invita a hacer lo mismo. Y de hecho tú muchas veces probablemente has dicho lo mismo. Cuando nosotros rezamos esta oración que Jesús mismo nos enseñó en la Biblia, cuando Jesús nos enseña a orar y nos dice, cuando oren a su Padre, recen así, Padre nuestro que estás en el cielo, hay una parte donde decimos, disculpa nuestras ofensas como nosotros disculpamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Falso. Nosotros no decimos eso. Decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. La invitación es a perdonar.
El don más maravilloso de la misericordia es el perdón. Fíjate, el perdón es el don más grande que uno puede dar. ¿Por qué? Porque habla de una nobleza de corazón. Ojalá, ojalá que nunca te haya pasado en la vida algo tan triste o te hayan hecho algo tan fuerte, tan drástico que te impida perdonar, que te sea difícil perdonar. El perdón es el más grande de los dones, porque implica dejar mi dolor, probablemente legítimo, probablemente eh, válido, porque lo que me pasó me dio rabia, me da pena, me marcó el resto de mi vida. Por eso es que es tan grande el don de perdonar, porque yo dejo al lado eso que corresponde, que es legítimo, y pongo por encima de eso la misericordia. ¿Sabes qué? No te odio, no quiero vengarme, quiero avanzar. Y la rabia y la pena me impide avanzar. Había una historia, hay una parábola que hace Jesús en la Biblia, que habla justamente de un hombre que le debía mucho dinero a un rey, digamos. Y este rey lo manda a tomar prisionero y le dice, ya, bueno, te vas a la cárcel por todo lo que me debes. Y dice, perdón, por favor, tengo mi familia, y le empieza a contar un poco todas las dificultades que tenía para poder pagarle. Yo te prometo que por favor no me hagas esto, yo te lo prometo. Y el rey se conmovió tanto, que dejó toda la legítima rabia, a lo mejor el legítimo enojo de que le debía tanto, que lo perdonó. Y no solamente le dio plazo para pagar, sino que le perdonó la deuda de mucho dinero y lo hace salir, que se vaya. Y este hombre al salir perdonado, se encuentra con un amigo o con una persona que le debía muy poca plata, mucho menos de lo que él le debía al rey. Y lo toma por el cuello y empieza a ahogarlo y le dice, no, te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues todo. Y metió a la cárcel a él, a su familia, hasta que le pagara todo. El problema es que uno de los sirvientes de este rey que lo había perdonado lo vio, le fue a contar al rey. Y el rey lo manda a buscar y le dice, bueno, ¿cómo? Yo te perdoné una deuda millonaria, te perdoné la deuda, ni siquiera te di plazo para pagar más. Y tú a este otro hombre le metiste a la cárcel a su familia hasta que te pagara. Entonces no. Si tú no eres capaz de perdonar, no puedes recibir perdón. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Si tú no eres capaz de perdonar, es muy poco probable que tú aceptes el perdón. Porque en tu cabeza va a estar de que fue tan grave lo que hizo que hay cosas que son imperdonables. Entonces, ni Dios lo quiera, a ti te pase que tú provoques algo tan doloroso en otro, que si a lo mejor esa persona tiene la capacidad de perdonar tan grande que te perdone, a lo mejor tú ni siquiera le vas a creer y vas a seguir con el remordimiento. Porque esa es la maravilla del perdón, que el perdón libera al que perdona, porque le saca el odio, y también da paz a aquel que provocó el daño. Cuando yo tengo un real examen de conciencia y me doy cuenta del dolor que provoqué, mi alma no descansa hasta que reciba el perdón. Y si la otra persona es capaz de perdonarme, mi alma está en paz. A lo mejor con el dolor de lo que provoqué, pero está en paz. ¿Cómo logramos esto? Es muy difícil. Ustedes me dirán, pero profe, que ¿cómo yo voy a perdonar tal o cual cosa? Hay cosas dramáticas, hay cosas drásticas, muertes, estafa, agresiones, ofensas, malas palabras en un momento de rabia. Probablemente te ha tocado vivir cosas como esas. Nos ha tocado a todos a lo mejor experimentar momentos donde me es muy difícil lo que me pide Jesús, que es perdonar. Para nosotros es muy difícil. Por eso es que acá está la mano de Dios que baja y te dice, yo sé que tú solo no puedes, porque es muy difícil, porque tienes mucha pena, mucha rabia. Yo te ayudo. Por eso es que es clave. Por eso es que Jesús lo deja en una oración. Porque si yo no tengo a Dios en mi corazón, si yo no permito que Dios vaya sanando las heridas, es muy difícil perdonar. Es muy difícil perdonar. Si yo no dejo que Dios vaya acompañando este proceso de sanación interior, es muy difícil perdonar. Por eso es que no podemos lograr un verdadero perdón si no es con la ayuda de Dios que va sanando y va limpiando mi dolor. Eso es muy clave. Los misericordiosos alcanzarán misericordia.
Pero para ser misericordioso debo dejarme ayudar por Dios. Y lo hemos conversado, el misericordioso cuando perdona, cuando se despoja de esta rabia, de esta pena, se libera, porque ya deja de odiar, ya deja de sentir deseos de venganza, ira. Yo creo que si tú en algún momento has experimentado esta sensación o este sentimiento de pena, de rabia contra otra persona, te invito a que lo pongas en las manos de Dios porque es totalmente legítimo que sientas que es difícil, sobre todo cuando fue el daño muy grande. Pero te aseguro que a pesar de lo difícil que sea, solo, solo te vas a sentir liberado cuando te liberes de esa rabia, cuando perdones. Y esa capacidad de perdonar viene justamente de Dios. ¿De dónde viene esta capacidad? Mira lo que dice el Papa. Mira lo que dice el Papa aquí. Dice, ¿de dónde nos viene nuestra misericordia? Y Jesús dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Ese don de misericordia hay que pedírselo a Dios. Porque a Dios nunca se le acaba la misericordia. Dios no tiene misericordia. Pero profe, usted profe religión, ¿cómo dice eso? No, pues Dios no tiene misericordia. Dios es misericordia. Jamás se le va a agotar. Porque cuando hablamos de tener, hablamos de que tenemos, es como que yo poseo algo y en algún momento se me va a acabar, se me lo van a quitar. Dios no tiene misericordia. Dios es misericordia. Es inagotablemente misericordia. Y si yo quiero experimentar la capacidad de perdonar, debo vincularme y debo pedirle ayuda a Dios. Porque te cuento algo, Dios perdona todo. Dios perdona todo. Eso que tú crees que no tiene perdón de Dios, eso que tú crees que nadie te va a perdonar, eso que solamente tú sabes, Dios ya lo perdonó. Déjate amar, déjate perdonar. Entonces, ¿cómo vivimos cómo experimentamos esta bienaventuranza? Primero, tiene que ver con la capacidad de perdonar. Si yo no tengo esa capacidad porque todavía estoy nublado por la rabia, le pido ayuda a Dios. Señor, tengo mucha rabia, tengo pena, me pasó esto. Me cuesta mucho perdonar, pero también reconozco que esta rabia, que este odio no me hace feliz. Ayúdame a liberarme. Solo no puedo. Eso es muy importante. ¿Sigamos? Perfecto, vamos adelante. Bienaventurados los de corazón puro. Bienaventurados los puros de corazón. Esa es la siguiente bienaventuranza. Y fíjate que eh, tiene una recompensa muy bonita porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los puros de corazón, o los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Hablamos de la pureza, no hablamos de un corazón perfecto como el que tenemos aquí, este corazón rojo, bonito, brillante, no. El corazón puro no necesariamente es el corazón que está sin ninguna cicatriz, sin ninguna marca. Cuando hablamos del corazón, cuando Jesús habla del corazón, no habla de este órgano que bombea sangre. Cuando habla del corazón, habla de esta capacidad de amar, habla de nuestra alma en el fondo. Siempre hacemos referencia al corazón como el órgano vital, ¿no es cierto? Pero en el fondo Jesús lo que dice es que habla de nuestra capacidad de amar, de nuestra capacidad de perdonar, de nuestra capacidad de ser mejores, de nuestra capacidad de ser solidario, etc. De eso se refiere cuando habla del corazón. Y para poder hablar del corazón, fíjate lo que dice del corazón puro, fíjate lo que dice el Papa. Esta bienaventuranza nos permite ver a Dios, nos permite la visión de Dios. Tiene como condición, sí, la pureza del corazón. ¿Qué quiere decir la pureza del corazón o un corazón puro? Significa un paso y un proceso importante, que es la conversión. ¿Qué es convertirse? Vertir es dar vuelta, ¿no es cierto? Bueno, convertirse es darme, es girarme, es, como dice, como hace acá referencia el dibujo, yo tenía una vida del montón, hacía lo que los otros hacían, me dejaba llevar y seguía por todo, por donde iban todos. La conversión es el cambio de camino, el cambio de vida, es caminar hacia una vida nueva. ¿Qué te ofrece la sociedad hoy día? Consumismo, rabia, competitividad, sin pensar en el otro. Yo me rasco con mis propias uñas y me la arreglo yo y por sobre los demás. Bueno, la conversión es cuando yo
me doy, me encuentro cara a cara con Dios, que me invita a una nueva vida, a esta vida de amor, a esta vida de ser feliz, a esta vida de proyectarme hacia la felicidad real. Y Dios me dice, bueno, si quieres caminar conmigo, van a haber cosas que tienes que dejar de hacer. Van a haber cosas en tu vida que vas a tener que cambiar. Van a haber cosas en tu vida que debes empezar a hacer. Van a haber cosas en tu vida en donde tú debes dar un vuelco. Y eso es convertirse, es girar mi vida hacia Dios. Es empezar a preguntarme cada día, ¿qué haría Cristo en mi lugar, como decía el Padre Hurtado? En cada decisión de mi vida, cuando yo me convierto, me pregunto, ¿qué haría Dios si estuviera en mi lugar? Y esa respuesta te permite girar el camino, girar el rumbo. Ya no sigo a la masa, sigo al Señor. ¿Te fijas? Entonces, cuando hablamos de la conversión, hablamos de un tema súper importante, que mira cómo lo dice el Papa aquí, dice, significa convertirse, dijimos, ¿no es cierto? Pero significa ver en nuestro interior una relación digna y verdadera. Y para ver esa vida verdadera, debemos hablar de una purificación interior, de ir viendo cuáles son mis flaquezas, mis debilidades. Y muchas veces uno le echa la culpa al resto, ¿eh? Como que no, es que yo cuando voy a cierto lugar con ciertos amigos como que caigo en la tentación, o yo quiero hacer las tareas y prendo el computador y me voy al juego. Entonces culpo como, no es que yo culpo al computador, culpo a las amistades, culpo al resto. Pero te cuento algo, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, son nuestras pasiones, nuestros impulsos. Dejemos de culpar al resto. Para poder tener una conversión, para poder tener una conversión, debemos darnos cuenta qué hay en mí, no que hay afuera, qué hay en mí que debo cambiar. Debo mirarme a este espejo y ver, bueno, cuáles son las cosas que yo tengo que debo ir mejorando, que debo ir cambiando. Y al igual que la bienaventuranza anterior y todas las demás, sin Dios no se puede. Es el Espíritu Santo el que va llenando de fuego y de ánimo y de impulso y energía mi alma para luchar contra este yo oscuro, este yo que me dice flojea, no perdone, si todo el resto lo hace, ¿por qué no lo haces tú? Todos esos tironeos que hay internamente entre tu caricatura, tu ángel bueno y tu ángel malo, eres tú mismo. La conversión, la primera lucha que uno debe tener no es contra el demonio ni contra las tentaciones de afuera, es contra mi interior. ¿Qué cosas tengo yo que me impiden avanzar? Entonces, cuando hablamos de la pureza del corazón, hablamos de dejarme apoyar para este cambio, dejarme apoyar por el Espíritu Santo. Jesús nos deja el Espíritu Santo para poder darme fuerza y ánimo en este combate espiritual, en este combate interior, en este combate interior. Entonces dejémonos de preguntarnos qué cosas de afuera nos hacen mal. Pregúntate internamente, a ver, ¿soy dueño de mis actos? ¿Víctima de mis impulsos? ¿Es de afuera el enemigo? ¿O a lo mejor hay cosas internas que yo debo mejorar? Y es por eso que es súper clave que la reconstrucción del corazón es una obra que Dios va haciendo en nosotros. Debo tomar mi corazón, esté como esté, y decirle, Señor, aquí está, solo no puedo. Me cuesta luchar contra mi mal genio, me cuesta luchar contra la flojera, me cuesta luchar contra mi superficialidad. Ayúdame, ayúdame. Es imposible que la conversión, que es un proceso, no es un momento, ojo, no es un instante, es un camino de donde yo voy cambiando mi vida cada vez más y mejorando y mejorando y mejorando. Es importantísimo, es indispensable dejarse acompañar por Dios. No es un combate individual, es un combate que yo tengo conmigo mismo, pero tengo la ayuda de Dios. Entonces, cuando hablamos del corazón puro, hablamos de aquella persona que está cada día luchando por ser mejor para los demás. Fíjate,
Tener un corazón puro es un camino de purificación interior, ¿te fijas? Hay que reconocer que, con frecuencia, nuestro peor enemigo está escondido dentro de nosotros mismos, como lo conversamos recién. Y necesitamos cada día convertirnos más, cada día avanzar un pasito más. Este proceso implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros y dejarse conducir con docilidad ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios tan potente entre el Padre y el Hijo que se vuelve persona, que cobra vida y que impulsa y que inspira y que ilumina. ¿A quién? A ti, a mí, a la iglesia, a todas las personas. Pero como Dios es tan respetuoso, si tú no te dejas iluminar, si tú no te dejas fortalecer, Él nunca va a obligarte, va a pasar por sobre tu libertad. Por eso es que es tan importante que yo le pida. No porque Dios sea como ya, vos pídeme, pídeme. No, es porque Dios te respeta tanto, porque te ama, porque el amor te deja libre. Te respeta tanto que Dios siempre va a esperar que tú le permitas entrar en tu vida. Pucha, es que me cuesta tanto cambiar, me cuesta tanto ser buena persona, nunca he podido fracaso cada vez que quiero cambiar. Pregúntate, bueno, ¿estás dejando que Dios haga las cosas también aquí? ¿Estás dejando que Dios también participe de esta intención de cambiar? No, pero es que yo quiero ser bueno para acercarme a Dios. ¿Y cuándo vas a ser bueno? No, es que yo quiero dejar de pecar para acercarme a Dios. ¿Y quién te va a borrar los pecados? ¿Y quién te va a hacer ser bueno? No es que yo quiero estar limpio para ducharme. Si la ducha te va a limpiar. Yo quiero ser bueno para acercarme a Dios. ¿Quién te va a hacer bueno? Dios. Jesús vino por los pecadores. Por eso es que este corazón puro y maravilloso no se refiere, por eso es que Jesús no se refiere a este corazón maravilloso, bonito, hermoso. Dice, cuando descubrimos, cuando descubrimos que el corazón puro no se refiere a un corazón perfecto, a un corazón moldeado maravillosamente, vamos a descubrir que es un camino, es un proceso de construcción como dice el dibujo ahí. Tener un corazón puro es un camino de purificación. Hay que reconocer con frecuencia, dijimos que el enemigo está en nuestro interior. Entonces, el Espíritu Santo nos ilumina para justamente buscar y alcanzar este camino de maduración, de renuncia a muchas cosas, de sinceridad y de valentía en este combate personal. Es de valiente luchar contra uno mismo, es de valiente, no es fácil. Cuando descubrimos que nuestra sed de bien, de misericordia, de amor, viene de Dios, nos acercamos a Él. Comienza un camino de liberación que dura toda la vida. La conversión es un proceso largo que muchas veces dura toda la vida. ¿Por qué? Porque uno no puede decir, creo en Dios, ahora soy perfecto. No, creer en Dios, al contrario, te hace ver justamente las cosas que debes mejorar. Entonces te invito a que tengas claridad de que Dios ayuda en este cambio. Se trata de un trabajo serio y sobre todo de una obra que Dios hace, ¿a través de qué? A través de pruebas, de obstáculos, de dificultades. Cuando uno pasa por situaciones tristes o situaciones complejas, es cuando Dios va forjando y va construyendo un mejor corazón en nosotros. Por eso es que cuando hablamos de la pureza del corazón, hablamos de un corazón como este, de un corazón que tiene heridas, de un corazón que tiene parches, de un corazón que está en proceso siempre de construcción. Porque la humildad, como hablábamos el otro día, también te hace reconocer que siempre hay algo que mejorar. Y también te hace entender de que sin Dios no se puede. Bienaventurados los puros de corazón. Bien, nuestra actividad, nuestro ticket de salida, como decimos los profes, tiene que ver con lo siguiente. Es lo mismo que hemos trabajado todas las clases. Identificar un valor o característica positiva necesaria para lograr esta bienaventuranza, esta bienaventuranza. Escríbelo y argumenta su relación con ella. Yo te di un ejemplo en la ficha que te llegó a tu correo y que te entregaron tus profesores tutores. Te doy un ejemplo. ¿Cómo este valor concuerda o se relaciona con la bienaventuranza? Así que te invito a que veas esa ficha, a que veas el ejemplo y, como siempre,
Envíame tu trabajo, tus dudas u opiniones con tu nombre, curso y fecha a mi correo institucional fosorio@cmch.maristas.cl y, como siempre te digo, quédate en tu casa y pon a tu familia en las manos de Dios. Un abrazo grande, que tengas muy buen día. Chao, chao.